Bienvenidos a Economía en Breve 353 del 25 de febrero del 2024. Comenzamos con las cifras de inflación en México que sorprendieron nuevamente, pero ahora en sentido favorable. La inflación de la primera quincena de febrero fue negativa en 0.10%, cuando el promedio de analistas anticipaba una inflación de 0.18%. Este resultado no se había observado en los 4 años previos, aunque no es tan inusual que haya una cifra negativa en esta quincena como pueden ver aquí. Y en este cuadro del INEGI se observa que el resultado negativo se explica principalmente por la fuerte caída en el precio del jitomate, que en las quincenas anteriores había venido subiendo con gran fuerza. La baja de esta quincena en el precio del jitomate restó 42 centésimas a la inflación general, lo que pesó mucho más que el impacto de los precios que más subieron en la quincena, entre los que destacaría el gas doméstico LP, la gasolina de bajo octanaje, las loncherías y la vivienda propia. Con este resultado, la inflación general medida de forma anual, es decir, su variación respecto al mismo periodo del año anterior, retomó su tendencia descendente y registró 4.45%. Excluyendo los componentes más volátiles que son los bienes agropecuarios, energéticos y tarifas del gobierno, la llamada inflación subyacente registró 0.24%, que también podría considerarse un buen resultado, ya que, como vemos en esta lámina, fue menor a lo esperado por el promedio de analistas y también menor a lo que sería usual para esta quincena. En su comparativo anual, la inflación subyacente descendió a 4.63%, acercándose cada vez más a la zona alrededor de la meta oficial. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, ya que si bien al interior de la subyacente el componente de mercancías sigue descendiendo a buen ritmo, aquí en la línea amarilla, el componente de servicios en la línea azul claro se ha estancado en niveles por arriba del 5.2%. También en la semana se publicaron las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México, que incluyen los posicionamientos de los miembros de la Junta de Gobierno. Y francamente no me dejaron la convicción de que estaban cantando ya el primer recorte a la tasa de interés en la siguiente reunión de marzo. No obstante, luego de la sorpresa en la inflación que acabamos de comentar y dado que casi, si no es que todos, prácticamente la gran mayoría de analistas del mercado anticipan un recorte de 25 puntos base en el mes de marzo, me parece que tal recorte es lo más probable. Hay que notar que la inflación aún está lejos del objetivo y que los riesgos siguen inclinados al alza en relación a lo esperado, por lo que este recorte muy probablemente estará seguido de una pausa en la siguiente reunión programada para mayo, pero ya veremos. Dado que la Reserva Federal aún parece todavía a varios meses de comenzar a recortar sus tasas y de hecho los mercados han comenzado a mencionar incluso la posibilidad de que haya otros aumentos para contener la inflación en Estados Unidos, el posible recorte de Banxico podría tener entre sus consecuencias una depreciación en el tipo de cambio que de hecho reaccionó un poco al resultado de la inflación. Sigo pensando que en los próximos meses veremos una inflación que se mantiene persistente y tercamente por arriba del 4% y presenta resistencia a bajar, en cuyo caso el ritmo de baja en las tasas de interés será mucho más pausado a lo que anticipan hoy día la mayoría de los analistas en México. Por otro lado, el INEGI publicó las cifras detalladas del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre del 2023 que pueden ver en este cuadro. Como saben, el PIB es la suma de todos los bienes y servicios que se producen al interior del país, lo que lo hace la principal medida de la actividad económica. Pues resulta que el crecimiento del cuarto trimestre fue apenas positivo 0.08% y fue el más bajo desde el tercer trimestre del 2021. Hay que notar que hubo muchos sectores que mostraron tasas negativas en el trimestre. En esta gráfica podemos ver que el PIB se desaceleró de forma importante en el trimestre. El sector industrial se contrajo marginalmente, como podemos ver aquí, interrumpiendo su racha de 10 trimestres creciendo. Las manufacturas cayeron 0.5% en el trimestre, manteniéndose en una tendencia lateral de estancamiento por poco más de un año. La construcción, luego de crecer de forma inusitada en trimestres previos, creció un modesto 0.5% en este trimestre reportado. La producción de servicios, que representa cerca de 2/3 partes de la producción total, creció un tímido 0.3% en el trimestre.
Al interior de los servicios me llamó la atención el mal desempeño del comercio al por menor, que se contrajo 0.3%, lo que contrasta con la percepción que se ha generado recientemente de un consumo privado fuerte. El PIB de servicios de transporte también aumentó de forma tímida 0.3% en el trimestre, presentando una clara desaceleración. En conjunto, las cifras pintan una actividad económica que ha perdido fuerza y se encuentra más bien débil, lo que presagia un 2024 más lento. Las cifras del Indicador Global de la Actividad Económica, el IGAE, del mes de diciembre mostraron una lectura parecida. El IGAE total se estancó, como podemos ver en este cuadro del INEGI, y si no fuera por el extraordinario repunte de 7.9% en el sector agropecuario, hubiera presentado una contracción. Así se ve el desempeño del IGAE de forma gráfica, cayendo en un bache en los últimos meses. El IGAE del sector industrial se contrajo con fuerza, un 0.7%, mostrando ya una tendencia descendente que, si bien todavía es incipiente, parece que se acentuará durante el 2024. El IGAE del sector servicios se estancó y no creció nada durante diciembre, como vemos en esta gráfica, aunque todavía se mantiene dentro de una tendencia ascendente. Las manufacturas cayeron con fuerza 1.25%, como vemos aquí, y podrían estar comenzando a marcar un cambio de tendencia a la baja luego de año y medio estancadas. La construcción ligó 2 meses bajando luego del desempeño increíble mostrado durante buena parte del año. Con las cifras de esta semana se encienden, diría, algunos focos amarillos en el desempeño de la economía. Las ventas al por menor en México cayeron 0.9% en diciembre y, como pueden ver en la gráfica, esto podría estar marcando también el inicio de una tendencia descendente, sumando otro mal resultado en la semana. Por otro lado, el Banco de México publicó las cifras de la balanza de pagos del último trimestre del 2023 con su metodología francamente enredada. La balanza de pagos registra las transacciones de nuestro país con el exterior y tiene 3 divisiones principales: la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta de errores y omisiones, que normalmente nunca se menciona, no se analiza, vaya. En esta tabla pueden ver la cuenta corriente con sus principales componentes, registrando un fuerte superávit de 11.662 millones de dólares, que resultó mucho más abultado que el observado en el cuarto trimestre del 2022 por 1.796 millones de dólares. La mejoría estuvo concentrada en la parte de mercancías, que pasaron de un déficit de 1.272 millones de dólares un año atrás a un superávit de 4.580 millones de dólares en este último trimestre. En la cuenta financiera se registró también mejoría, pasando de un préstamo neto, como lo llaman en la metodología esta, por 4.273 millones de dólares en el último trimestre del 2022 a 10.036 millones de dólares en este trimestre reportado. La inversión extranjera directa es uno de los renglones importantes a seguir en la balanza de pagos, ya que refleja los flujos de capital que están entrando o saliendo del país como consecuencia de las perspectivas que se tienen para la economía y del grado de confianza que tienen los inversionistas. Como puede verse en este cuadro de Banjico, hubo un debilitamiento en las cifras de inversión al compararlas contra el cuarto trimestre del 2022, a pesar de todo lo que aparece, el famoso nearshoring, en los comentarios y en los medios, pues no se ve todavía en las cifras de la balanza de pagos. En Estados Unidos, el evento económico más relevante fue la publicación de las minutas de la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal, en las que destacó que la mayoría de los participantes notaron los riesgos de moverse demasiado rápido para aflojar la postura monetaria, lo que revela que el Banco Central todavía está a varios meses de comenzar un ciclo de baja en las tasas de interés. Luego del reciente repunte en la inflación, algunos analistas hablan incluso de la posibilidad de tener que volver a subir la tasa antes de que comience el ciclo de baja. Hay que entender que la Fed está y seguirá tomándose su tiempo para estar seguros de que la inflación ya está bajo control antes de comenzar a aflojar su postura, lo que implica todavía varios meses con tasas elevadas afectando, y diría mordiendo, sobre las empresas, el sector financiero y la economía. Pasando a los mercados, esta semana prevalecieron las ganancias en los principales índices accionarios, como vemos en nuestro cuadro resumen, con nuestro promedio de 10 mercados avanzando 1.1%. El índice Standard & Poor's 500 de Nueva York
siguió su ascenso hacia los 5.100 puntos, marcando nuevos máximos como ven aquí, reflejando un gran optimismo en las expectativas. Algo que ayudó a ello fueron los resultados del fabricante de tarjetas gráficas Nvidia Corporation, que resultaron no solo fuertes, sino mejores a lo previsto ante el boom en la demanda que ha producido el despegue de aplicaciones de inteligencia artificial. En contraste, nuestra Bolsa Mexicana de Valores registró una pérdida de 0.8% en la semana para terminar en los 56.660 puntos, como ven aquí. Nuestro tipo de cambio había fluctuado en un rango muy acotado, pero reaccionó con una depreciación modesta a los resultados de inflación en México, que aumentan la probabilidad del inicio del ciclo de baja en la tasa de interés de Banxico, terminando la semana en 17.12 pesos por dólar. En el entorno global me llamaron la atención un par de noticias que nos revelan cómo se sigue complicando el entorno geopolítico. Primero, luego de la muerte del principal opositor en Rusia al presidente Putin, los Estados Unidos anunciaron un nuevo paquete de sanciones a cerca de 500 entidades y personas rusas, con las que pretenden también apoyar el esfuerzo de Ucrania en su guerra con Rusia por recuperar su territorio. Por otro lado, los Estados Unidos invertirán fuertes cantidades de dinero para reemplazar en sus puertos las grúas de origen chino, lo que consideran un asunto de seguridad nacional, ya que las grúas operan con software que se actualiza a distancia, temiendo que podrían ser usadas por el gobierno chino si quisieran afectar la operación de sus puertos. Con esto, Estados Unidos está reduciendo la exposición a una posible interferencia por parte de China en su economía, especialmente en un sector tan sensible como el de los puertos. En el entorno político de México, el pasado domingo 18 se realizó esta manifestación en defensa de la democracia que contó con la participación de decenas de miles de personas que llenaron el Zócalo y atrajeron la atención internacional. El orador de este evento fue el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, que me parece eligió una metáfora muy efectiva para ilustrar lo que está ocurriendo, explicando que nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme, para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso, y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla. En este espacio he señalado desde hace mucho tiempo que nuestra democracia está bajo ataque desde el poder, y aunque darse cuenta de ello le ha tomado mucho tiempo a muchas personas, veo que ya está despertando la conciencia ciudadana, por lo que no le será nada fácil a los que ahora pretenden destruir nuestras instituciones el salirse con la suya. También en la semana se publicó ahora por parte del New York Times un reportaje que refiere investigaciones de las autoridades estadounidenses sobre posibles vínculos de personas muy cercanas a López Obrador y el narcotráfico, especialmente la inyección de millones de dólares a la campaña del 2018. Desde que comenzaron a aparecer estos reportajes y sobre todo con el hashtag narcopresidente AMLO, el presidente ha estado descolocado, por decirlo amablemente. Esta semana llegó al extremo inverosímil, bajo circunstancias normales, de dar a conocer el número de teléfono de la reportera del New York Times que publicó la nota, lo que en sí representa un delito, y luego, al ser cuestionado por el tema, afirmó que por encima de la ley está la autoridad moral y la autoridad política, desde luego dando a entender que es la suya, en lo que sería la versión bananera y tropical de El Estado soy yo. Con esto ha llegado a extremos que hubieran parecido impensables, pero que son una realidad muy peligrosa para el país, ya que el presidente actúa como si estuviera convencido que el pueblo de México lo eligió no como presidente, sino como emperador, aunque, como alguien decía por ahí, ha sido el gran empeorador de México. Con el presidente aparentemente desquiciado, se ven venir tiempos de gran intensidad en el entorno político del país previo a las elecciones. Y en otra noticia también preocupante, López Obrador reconoció haber intervenido con el anterior y muy indigno presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, en asuntos del Poder Judicial, generando indignación y respuestas de diferentes organismos sociales y, desde luego, manchando con tinta indeleble la gestión de Saldívar.
La semana que inicia será intensa en términos de información económica relevante. En México comenzamos el martes con la balanza comercial del mes de enero, que es el primer dato duro para evaluar cómo inicia el año para nuestra economía. El miércoles tendremos el informe trimestral del Banco de México, en el que presentan la revisión de sus pronósticos macroeconómicos, es lo que más llama la atención. El jueves tendremos la encuesta nacional de ocupación y empleo y las cifras de la actividad bancaria, especialmente del crédito del mes de enero. El viernes se publicarán las remesas familiares y las finanzas públicas del mes de enero, los resultados de la encuesta de expectativas de Banco de México del mes de febrero y el indicador IMEF también del mes de febrero. En Estados Unidos destacan la publicación de las cifras revisadas del PIB del cuarto trimestre del 2023 y el reporte de ingreso y gasto personal en consumo del mes de enero, que contiene, por cierto, el indicador de inflación más importante para la Reserva Federal. Para la sección Tiempo de Crecer, continuaremos con nuestra historia de nuestros antepasados hace 100,000 años. Habíamos visto que podíamos representar lo que podían obtener nuestros personajes Gurk y Turk de los principales alimentos que buscaban en la gráfica que ven aquí, que llamábamos la frontera de posibilidades de producción de cada uno de ellos. Si sumamos la frontera de Gurk y de Turk, de los dos, obtenemos la frontera de posibilidades de producción de los dos juntos, que representa la máxima cantidad que pueden obtener de cada tipo de alimento trabajando todo el tiempo los dos. Ahora les presento a otro muy importante personaje en esta historia, Próspero. Próspero en sus buenos tiempos era el mejor cazador y recolector que tenía el clan, pero un accidente en una cacería lo había dejado muy lastimado de una pierna y ahora se movía lentamente y con dificultad. Al no poder cazar de la forma usual y no poder recolectar bayas con la debida rapidez, Próspero se las tuvo que ingeniar para sobrevivir. Afortunadamente para él y para sus compañeros del clan, Próspero era muy observador y tenía una mente muy curiosa e imaginativa. Una mañana, al derribar un nido que traía un montón de huevos, se dio cuenta que podía transportar mejor los huevos dentro del nido que si los llevaba en la mano, y se le ocurrió una idea en la que comenzó a trabajar luego de zamparse los huevos. El nido estaba hecho a base de pastos que se entretejían entre sí. Próspero reunió varios de los pastos secos y abundantes que tenía cerca y comenzó a tratar de hacer un nido más grande. Durante varios días estuvo trabajando en su proyecto, tratando de hacer este nido más grande y resistente que le sirviera para transportar mejor las cosas que usaba. Después de mucho esfuerzo, finalmente logró tejer un cesto que aguantaba una buena carga. Sus primeros intentos fueron todo un éxito, ya que no tenía que caminar tanto para conseguir bayas. Cuando sus compañeros del clan vieron su cesto y la forma en que lo usaba, entendieron los beneficios que tendría tener un cesto así. Próspero comenzó a explicarles cómo hacer el cesto, pero hay que recordar que en aquellos tiempos nuestros ancestros no tenían un lenguaje tan desarrollado y transmitir ideas y conocimientos era más difícil. Gurk, que acababa de regresar de una cacería particularmente exitosa, se acercó a Próspero y le ofreció varias de sus aves a cambio de su cesto. Próspero accedió gustoso porque podría hacer otro cesto con relativa facilidad ahora que había aprendido a hacerlos, y además tenía hambre, y como era frecuente, en aquellos tiempos para nuestros ancestros se la pasaban teniendo hambre. A los pocos días fue ahora Turk el que se acercó con muchas bayas para intercambiarlas por uno de los cestos de Próspero, y nuevamente quedaron los dos muy contentos con el intercambio. El impacto de los cestos de Próspero sobre su clan fue espectacular, ya que ahora cada persona podía llevar 3 veces la carga que si lo hicieran con las manos vacías. Así se ve ahora la frontera de posibilidades de producción de Gurk y Turk con el cesto inventado por Próspero. Vean cómo se desplazó la frontera. Esta historia es un ejemplo de cómo nuestros antepasados pudieron ir aprendiendo y desarrollando tecnología para ser más productivos, es decir, para conseguir más alimento con el mismo esfuerzo. Una característica fundamental para que esto funcione es la cooperación voluntaria mediante el intercambio, y ya platicaremos en otra ocasión más acerca de esto. Por lo pronto, con esto terminamos nuestro programa 353 de Economía en Breve. Que estén muy bien y que tengan una excelente semana.